Judas, versículo 22. Vamos a leer hasta el versículo 23, estos dos versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El texto, los versículos que leímos, comienza diciendo algunos que dudan. Luego habla de otros a los que debemos salvar, arrebatándolos del fuego, y luego de otros dice que debemos tener misericordia. Judas tiene en mente en la iglesia local y universal, pero especialmente a los hermanos en cada iglesia local que recibían esta carta. Judas tiene en mente diferentes grupos de personas que hay dentro de la iglesia, diferentes tipos de personas a los cuales dice aquí Judas, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros debemos ayudar. Depende a cuál grupo de estos pertenece cada persona o miembro de la iglesia. Y es interesante ver que comienza diciendo algunos. Vean, no todos hacen parte de ese primer grupo, que son los que dudan, pero tampoco todos hacen parte del grupo de los que hay que salvar, arrebatándolos del fuego, ni del grupo de los que hay que tener cuidado y aborrecer aún la ropa contaminada por su carne, de los cuales hay que tener misericordia, sino que dice algunos. Y nos vamos a centrar en este primer grupo. El primer grupo habla de algunos que dudan. Algunos que dudan. No es verdad que la duda es algo que está en cada ser humano. Todos hemos dudado alguna vez de algo. Todos en algún momento dado tenemos dudas sobre algún tema, sobre alguna persona. De hecho, hay un dicho por ahí muy popular que habla acerca de el beneficio de la duda. ¿Qué significa el beneficio de la duda? Significa que todas las personas tienen, por decirlo así, un derecho a dudar de las cosas, de algo, de alguien, de algo que se nos ha enseñado por mucho tiempo, de algo que se nos dice en los noticieros, que se nos enseña en las escuelas, en los colegios o universidades. Seríamos personas simples, seríamos personas muy fáciles de manejar si todo lo que se nos dice lo creyéramos. Imagínense que creyéramos todo lo que se nos dice, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, en los medios de comunicación. Hoy día hay algo que está muy de moda, ya salió hace varios años atrás, pero ahora está muy fuerte, que es la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial pueden hacer un video con su cara, haciendo cosas que usted no hace, inventarse una mentira con un video suyo, o aún pueden copiar su voz. Hoy día hay una cantidad de cosas con lo cual las personas engañan a la gente, falsas noticias. Hoy día hay algo también muy popular que es las falsas noticias, no recuerdo cómo se dice en inglés, pero en español es noticias falsas, y eso es popular. Hay gente muy simple que no prueba las cosas, y todo lo que le llega en las cadenas de WhatsApp, todo lo que encuentra en Facebook, en Instagram o en videos de YouTube, todo lo dan por cierto. Aún lo que dicen en los noticieros o lo que están comentando los vecinos o las personas en la comunidad. Y en ese sentido, entonces, es importante y es necesario dudar.
dudar. Pero hay otro aspecto en el cual la duda se convierte en algo no bueno para nosotros. Tanto en sentido general, hay cosas probadas que están comprobadas científicamente y que el dudar de eso pues haría que nosotros tal vez sufriéramos consecuencias, sea en la medicina o sea en algún otro ámbito. Pero cuando hablamos acerca de la iglesia, del evangelio, de la palabra de Dios, cuando llega la duda a nuestras vidas, no se convierte en algo beneficioso, sino en algo perjudicial para nuestra fe. La palabra duda que aparece allí es una palabra que significa ser vacilante o titubear sobre algo. Por ejemplo, en algunos textos del Nuevo Testamento aparece de la siguiente manera: Santiago 1:16, Santiago capítulo 1, versículo 16. Dice: ya les digo más exactamente la cita. Santiago capítulo ¿cómo? Habla algo así como no dudando, porque el que duda sobre, no, que fallé aquí con mi máquina de escribir. Mientras tanto, vamos a ver otro pasaje en Romanos capítulo 14, versículo 23. En un momento volvemos a Santiago. Romanos capítulo 14, versículo 23. Yo pido que algún hermano o hermana me ayude leyendo este texto. 14, 23. Espero que este sí lo haya escrito bien. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, en este texto de Romanos, ¿cómo, hermano? Gracias, hermano. En este texto de Romanos, nosotros vemos que hay personas que vacilan, que titubean y que dudan sobre qué, sobre lo que comen. Dice que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la duda se manifiesta de esa manera en cuanto a las cuestiones de conciencia. Hay personas que no comen ciertos alimentos o ciertas comidas porque están dudando. ¿Será que si me como esto estoy pecando? Yo creo que si me como esto estoy pecando. Sin embargo, ¿qué? Lo hacen. Hay duda. Y su conciencia le está diciendo lo que está haciendo está mal, pero aún así lo hace. ¿Será que si me tomo cierta bebida X no me va a embriagar, pero ¿será que estoy pecando si me la tomo? Y sin embargo se la toma. Está dudando. Eso no proviene de fe. Es pecado. Entonces la duda se manifiesta en cuestiones de conciencia, se manifiesta en la oración. Mire lo que dice allí el texto de Santiago 1:6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él está diciendo, alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Pídale sabiduría a Dios, pero no lo haga vacilante, no lo haga dudando. ¿No es cierto que muchas veces dudamos cuando oramos? Señor, te pido que me des sabiduría. Usemos el término que usa Santiago aquí. Señor, te pido que me des sabiduría para entender tal libro de las Escrituras. Señor, dame sabiduría para ser un buen esposo, una buena esposa, para ser una buena madre. Señor, sí. No. Yo soy muy cerrado, yo soy muy tapado. Y dudamos, ¿será que el Señor sí puede hacer algo en mí? ¿Será que el Señor sí me puede ayudar a cambiar? Y Santiago dice, pida con fe, no dudando. Entonces, de esas maneras, la duda llega a nuestras vidas, vacilamos, titubeamos, aún en las promesas de Dios. Dice un texto allí en Romanos capítulo 4, refiriéndose a Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice, refiriéndose a Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios le dio una promesa, Dios le dijo, tendrás un hijo. Sí, tienes más de 90 años, pero tendrás un hijo. Sí, Sara tiene más de 70, pero tendrás un hijo. Sí, Sara es estéril, como dice el versículo 19. Sara es estéril, pero tendrás un hijo. Esa es la promesa de Dios. Y dice el texto que Abraham no dudó. El versículo 18 dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó en incredulidad, no dudó en las promesas de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros dudamos mucho de las promesas de Dios? Dudamos tanto de las promesas de Dios que ni las conocemos. Y encontramos una promesa en las Escrituras y dudamos. Y decimos, pero esto era para la iglesia de Corinto, esto no es para nosotros. Pero esto era para los hermanos de Éfeso, esto no nos incluye a nosotros. Pero esto era para el pueblo de Israel. Y sí, claro, muchos textos son específicamente hablando de Israel, promesas al pueblo de Israel, pero que tienen un cumplimiento, que tienen una aplicación también a nosotros el día de hoy. Y dudamos. Gálatas 6:1, un texto muy conocido, dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice el texto allí. En la Nueva Traducción Viviente dice, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta,
Dice la Nueva Traducción Viviente, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Gálatas 6:2 en la misma versión, traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. La Reina Valera dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Romanos 14:5, en el mismo contexto que mirábamos ahora de la conciencia débil. Versículo 5 de Romanos 14 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Dice el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tito 1:9 dice que debemos convencer a los que contradicen. Así que debemos convencer en cuanto a motivos de conciencia a los hermanos, aunque el texto habla más de que cada uno de nosotros debe convencerse a sí mismo de que lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor y no hacer nada que atente contra su propia conciencia. Y Tito 1:9 habla de que es necesario convencer a los que contradicen. Vamos allí a ese texto de Tito 1:9. Dice que debe ser el obrero, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando vamos entonces al texto de Judas, vamos nuevamente a Judas, el versículo 22 dice, a algunos que dudan, convencedlos. ¿De qué tipo de duda está hablando aquí? Hemos hablado de que hay algunos que dudan en las promesas de Dios, otros que dudan en que Dios puede contestar su oración, otros que dudan que si lo que están comiendo es pecado o no es pecado. Hemos visto que convencer es ayudar a los hermanos, ayudar a que vuelvan al camino. Hemos visto que convencer tiene que ver con convencernos en esos asuntos de conciencia, y que también se trata, según Tito, de convencer a personas que contradicen. Hay personas que se oponen a la palabra de Dios aún dentro de las iglesias. Hay personas que se oponen a ciertas doctrinas, tal vez porque su entendimiento al respecto es diferente. Es decir, su interpretación de ciertos textos de la Biblia son diferentes de un hermano a otro en muchos casos, más que todo en doctrinas que son complejas, como la doctrina aún de la salvación. Hay diferentes pensamientos de cómo Dios salva al pecador. En cuestiones de las doctrinas acerca del fin, hay muchas interpretaciones de ciertos textos en las Escrituras. Hay muchas maneras en las que la Iglesia históricamente ha interpretado la Biblia, diferentes hermenéuticas, digámoslo así. Hay una hermenéutica acerca de interpretar la Biblia pactualmente, es decir, de acuerdo a los pactos en las Escrituras. Por otro lado, tenemos una manera de interpretar la Biblia dispensacionalmente,
Ambas chocan y ambas parecen ser bíblicas, pero alguno de los dos lados está equivocado. Entonces muchas veces cuando predicamos la palabra encontramos oposición y Pablo dice, es necesario que sea retenedor de la palabra fiel para convencer a los que contradicen. Así que habla de que en el contexto ahí es el obrero de Dios, de que un obrero de Dios debe estar preparado y tiene que hacer algo, debe trabajar para convencer a las personas que contradicen. Según Pablo, hablando a Tito, está diciendo, tú Tito que tienes la verdad, tú Tito que eres retenedor de lo que te enseñé, enséñales también a otros que sean retenedores de lo que tú les vas a enseñar, para que ellos puedan convencer a los que van a llegar en el camino a contradecir la doctrina de Tito, que es la doctrina de Pablo, que es la doctrina de Cristo. Entonces Tito tenía que enseñarle a hombres fieles para que ellos convencieran. O sea, hay un trabajo de convencer. Y en la escritura, en Juan 16, dice que el Espíritu Santo es el que convence. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así como también la escritura dice que el Espíritu Santo es el que escoge a los obreros, escoge a los misioneros. Es el Espíritu Santo el que toma decisiones en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Escuchamos una voz del cielo? ¿Viene en forma de paloma aquí a decirnos qué decisión debemos tomar? Cuando el hermano Hernando, el hermano John, el hermano Sebastián o cualquier hermano está estudiando la Biblia, viene el Espíritu Santo, desciende sobre la mesa y le dice, este texto lo que significa es esto o aquello. No predique hoy acerca del pecado, sino que hoy vas a predicar acerca de la gracia de Dios, de la misericordia. ¿Cómo sucede esto? Entendemos que el Espíritu Santo obra de una manera sobrenatural, pero que mi intelecto es usado por el Espíritu Santo, mi mente, mis sentimientos, mi intuición, de la manera que Dios nos hizo, a imagen y semejanza suya, con emociones, con intelecto. El Espíritu Santo usa nuestra capacidad de tomar decisiones para que nosotros preparemos una predicación, para que estudiemos un tema para una visita, para que estudiemos y meditemos cómo voy a aconsejar a ese hermano que está pasando por esta dificultad. El Espíritu Santo, de una forma que no entendemos, obra, pero no obra sin usar los medios de gracia. No obra sin usar nuestro esfuerzo en el estudio de las Escrituras. Imagínense un hermano que no estudia la Biblia, que escasamente lee la Biblia y dice, hermanos, yo no estudié la Biblia, pero vamos a ver el Espíritu Santo que nos muestra, que nos dirige. ¿Cuál va a ser el resultado de la predicación ese día, del estudio ese día? Seguramente va a ser un fracaso. Porque el Espíritu Santo, hay un dicho por ahí entre muchos hermanos, el Espíritu Santo no obra con personas perezosas. Entonces, si el Espíritu Santo obra, se manifiesta de esa manera en la predicación, en tomar una decisión difícil. Leíamos, creo que era el lunes, en una reunión que teníamos con los hermanos, que dice allí en Hechos capítulo 15, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros enviar un mensaje y una carta por medio de estos hermanos,
y decirle a los gentiles que se abstengan de ciertas cosas que deben abstenerse, pero ¿qué dice? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 13, 2 y 3. Dice que estaban reunidos los ancianos y que el Espíritu Santo dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y luego en Hechos 16 dice que Pablo iba a ir a una ciudad y que el Espíritu Santo no le permitió, luego iba a pasar a otro lugar y que el Espíritu Santo le prohibió. Y Juan 16 dice: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio, que un predicador que se preparó para hacerlo y que oró al Señor para hacerlo, llevó un mensaje, llevó un tratado, o por medio de una conversación, esa persona fue convencida de que era un pecador, de que Dios era justo y juzgaría con justicia. Y llegó a los pies de Cristo. Entonces, en Judas 22, cuando dice que debemos convencer a los que dudan, no se trata de nosotros decir: Espíritu Santo, no he orado nada por este hermano, no he estudiado la Biblia, convéncelo tú. El Espíritu Santo, hermanos, obra en la iglesia por medio de los miembros de la iglesia. Es usted, soy yo, quienes debemos convencer a los que dudan. Pero no humanamente, no en la carne, porque ese es el problema. A veces pensamos que el que tiene más conocimiento es el que va a convencer a las personas. Que el que tiene más doctorados o más estudio en seminarios es el que va a ser efectivo en la predicación. Pero no necesariamente, no es así. Es aquel que se esfuerza, pero que a la vez está sujeto a Dios, a la palabra de Dios, está en comunión con Dios. Yo siempre he dicho, oración sin esfuerzo y sin estudio de la palabra, eso no funciona así, pero también mucho estudio sin oración, tampoco. Muchos estaban dudando de la salvación. Muchos, y vemos en la primera de Juan, por ejemplo, el contexto de Judas es en esa iglesia en Jerusalén, donde muchas personas estaban dudando si verdaderamente la obra de Cristo era suficiente. ¿Será que sí soy un hijo de Dios? Si yo fuera un hijo de Dios, ¿sería que tendría los pensamientos que tengo? ¿Será que soy un impío? Yo he confesado a Cristo, he entregado mi vida a Él, pero ¿será que si me muero en este momento voy a estar con Cristo? ¿Qué tal que yo me muera en este momento y no despierte en la presencia de Cristo, sino que despierte en un lugar o en un estado de tormento? Yo sé que muchos creyentes, no digo todos, pero casi todos, la mayoría de los creyentes
honestos en algún momento en su vida cristiana, sea en el inicio, en sus primeros días de convertido, o sea, aún años después de convertido, en algún momento ha dudado acerca de su salvación. Y eso no es malo en sí, no es algo malo en sí mismo. El problema es cuando toda la vida cristiana la persona vive en esa incertidumbre. Aún escuchar a hermanos decir, si yo me muero, yo no sé el Señor qué va a hacer conmigo. Él es el único que sabe si yo soy salvo o no soy salvo. Eso suena, perdónenme la expresión, pero eso suena como algo muy católico romano. Los católicos romanos, ellos no están seguros de su salvación. Ellos tratan de pesar sus obras. Si las buenas pesan más que las obras malas, entonces voy al reino de los cielos, pero casi todos están de acuerdo de que las malas obras pesan más que las buenas, entonces saben, no están seguros de su salvación. Otros dicen que van a pasar miles de años siendo atormentados en el purgatorio para ganarse la salvación por medio de candela, de fuego. Quedé impresionado con un cardenal que habló hace semanas atrás cuando murió el Papa Francisco, y este hombre decía, debemos orar por la salvación del Santo Padre. Y me daba tanta tristeza, porque ni siquiera ellos, los que están arriba, ni siquiera ellos tienen seguridad de su salvación. Y seguro la razón es porque no la tienen. No son salvos por sus vidas, por su doctrina. La evidencia es que no son hijos de Dios, pero dicen que tienen la verdad, que son la iglesia oficial, guías del pueblo, pero no son otra cosa más que ciegos guiando a ciegos al precipicio. Ellos mismos no están seguros de su salvación. Entonces, cuando yo veo a un cristiano, a un miembro de la iglesia pensando de esa manera, si me muero no sé qué va a pasar conmigo, yo estoy viendo un católico romano. Porque el que está en Cristo está seguro de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que nada nos puede arrebatar de su mano, de que al Hijo de Dios nada lo puede arrebatar de la mano del Padre. Imagínese usted estar en la mano de Cristo, en la mano del Padre, y pensar que se puede perder. Y como dije hace un momento, no juzgo al cristiano que una u otra vez o al principio de su vida cristiana alguna vez dudó de su salvación, porque no digo todos, pero seguramente casi todos los creyentes en algún momento han pensado, ¿será que sí soy salvo? En un momento de debilidad, en un momento de duda, en un momento de inseguridad, se siente ese creyente inseguro por falta de conocimiento. Porque recuerdo mis primeros, 1 o 2 meses en la vida cristiana, y antes de ser creyente pues tenía algún conocimiento de la Biblia, nací en una familia cristiana, y mi vida en mi juventud yo pensaba que la salvación había que ganársela y había que cuidarla. Luego me entregué mi vida a Cristo, y los primeros meses yo tenía esa duda, esa inquietud. Yo tengo que cuidar mi salvación. Y a veces llegaba muy cansado del trabajo. Por unos meses tuve un trabajo demasiado pesado cuando tenía 19 años. Y yo llegaba
cansadísimo de trabajar 10 horas y me tiraba a la cama a dormir. Cuando me estaba quedando dormido, me acordé, uy, no he orado. Donde me muera sin orar, pierdo mi salvación. O tenía un mal pensamiento y yo era, hoy si tengo un accidente y yo tuve un mal pensamiento, me voy a ir al infierno. Y era una incertidumbre hasta que en un discipulado, antes de bautizarme, un hermano me dijo, hoy vamos a hablar de la seguridad de salvación, y en lo que me enseñó que la salvación no se pierde. Yo quedé con la boca abierta. Y no fue un pretexto para en mi vida pecar y vivir siendo esclavo del pecado. Porque en algunos casos, lamentablemente, incrédulos, al saber que la salvación no se pierde, nunca se arrepienten, nunca han entregado su vida a Cristo, piensan que lo han hecho, pero no lo han hecho, y se mueren pensando que son creyentes. De eso hablaremos luego cuando lleguemos al versículo 23. Pero en el caso del verdadero creyente, entender que la salvación está segura en Cristo, entender que la gracia es gratuita, como veíamos el domingo en la Santa Cena, allí en Romanos, capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hermanos, la gracia es gratuita. La justificación es gratuita. ¿Qué tuvo que hacer usted para ser salvo? Nada, es gratis. Solo creer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el tema de las obras es otro tema muy importante del cual las Escrituras hablan. Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Pero son más una evidencia, son más un resultado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante, que son un fruto. La santificación es un fruto de la justificación. Usted primero es justificado y el fruto, el resultado es la santificación. No es al contrario. Muchos piensan, yo debo ser primero un santo, yo debo primero trabajar para que Dios me justifique. Pero Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Entonces, cuando un creyente entiende que la salvación es gratuita, que la justificación es gratuita, que cuando soy salvo, que cuando estoy en Cristo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Que estoy en la gracia y que no voy a caer. No caigo de la gracia. No pierdo mi salvación. Y el contexto allí en el versículo 22 de Judas es hablando a creyentes, en el contexto de creyentes. Algunos hermanos que dudan, convencerlos, porque es una bendición. Cuando uno es convencido de que la salvación es segura en Cristo, hermanos, eso es una bendición inmensa en la vida cristiana. Porque entonces, si nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo, si estoy seguro en Cristo, si nada me puede apartar de Él, nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la misma muerte nos pueda separar de Él, entonces, ¿qué me hace falta?
¿Qué me hace falta como creyente? Pase lo que pase, voy a estar con Él. Dice 1 Tesalonicenses 4:18, y así estaremos siempre con el Señor. Si usted es de Cristo, si usted está en Cristo, pase lo que pase, usted va a estar con el Señor. Así comienza esta semana la Tercera Guerra Mundial. Así Colombia se involucra en la guerra del Medio Oriente que comenzó nuevamente y bombardeen de todos lados Colombia y tiren una bomba atómica y todos en este pueblo desaparezcamos, que a usted lo queman. Pase lo que pase, si usted está en Cristo, usted va a estar con Él. Nada te va a poder separar de Él. Y si usted creyó en Él y entregó su vida a Él genuinamente, dice la Escritura, nada te puede arrebatar de la mano del Señor. Eso es una bendición, hermanos. Eso es un motivo de gozo, de paz, que es lo que más lamentablemente le hace falta a muchos cristianos: tener paz, tener sosiego, tener gozo en el corazón. Y muchas veces esa falta de gozo es porque hay duda, hay inseguridad. Porque con muy buenas intenciones, algunos hermanos, al explicar este tema, parece que dan a entender que usted tiene que cuidar la salvación. Pero dan a entender que usted debe cuidarla en el sentido de que si no la cuida bien, la pierde. Malentendiendo algunos textos en Hebreos, en Filipenses. Algunos hermanos con muy buena intención de que la iglesia ande en santidad, de que los hermanos anden en pureza, han puesto cargas en sus hombros tan pesadas que esos hermanos están pensando: yo no soy un cristiano. Como también ha pasado al contrario. Muchos hermanos con el ánimo de animar a los nuevos, de que los que llegan a la iglesia por primera vez no se desanimen y sigan reuniéndose, les han dicho: usted es un hermano. Usted es un hermano. Y esas personas lo creen. Si todos allí me dicen hermano, pero resulta que esa persona no ha entregado su vida a Cristo, lo que hacemos es lo contrario: convencer a alguien de lo que no es. Convencer a alguien que no es hijo de Dios, hacerle creer que sí es un hijo de Dios. Y ese problema lo tenemos universalmente en las iglesias de Dios. Personas que piensan que son creyentes, que son hijos de Dios, pero que al final dice que el Señor Jesús en Mateo 7, que Él les dirá: nunca los conocí. Ah, Señor, pero es que yo me reuní, pero es que yo tuve hasta ministerios, eché fuera demonios, hablé en lenguas, hice milagros, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ese es un grupo que lamentablemente hay en todas las iglesias a nivel mundial. Pero tenemos otro grupo, los que dudan, que alguna vez nacieron de nuevo, entregaron su vida a Cristo, pero están ahí: ¿será que sí? ¿Será que no? Y están los que tienen seguridad en Cristo, que son creyentes, son hijos de Dios, saben muy bien que lo son. Y hay incrédulos que saben que no son salvos y que saben que si se mueren se van para el infierno, pero aún así se rehúsan a creer en el Señor Jesucristo. Judas está hablando de los que dudan. Hay hermanos, seguramente entre nosotros, en nuestra iglesia, entre los 35 que venimos los domingos, no sabemos cuántos están dudando.
¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra tarea? Convencerlos. ¿Cómo? Con la palabra, primeramente con la palabra de Dios y con mucha oración. Porque si vamos con la Biblia, los guindamos a bibliazos sin la dirección del Espíritu Santo. A veces pensamos, pero es que hemos visitado a tal hermano, a tal hermana tantas veces y tantas veces le hemos dicho lo mismo y esa persona no escucha, esa persona es cabecidura. ¿Cuánto hemos orado? ¿Cuánto hemos orado por esa persona? Por ese hermano, por ese joven, por ese niño. ¿Cuánto hemos orado? Para que sea convencido, no solo con mi trabajo, sino porque en lo que yo estoy haciendo, en lo que procuro, en lo que me esfuerzo, en lo que he estudiado, en lo que he orado, el Espíritu Santo va a convencer a esa persona. Esa es nuestra labor. Hay muchos que no están seguros. Hay un pasaje, vamos a ver si lo encuentro, Mateo. Ahora, el texto, cuando lo vemos en el original, parafraseándolo, la idea del texto en el griego es que de algunos que dudan, con misericordia debemos encaminarlos. O sea, al que duda debemos hacer algo para que vuelva, convencerlos, pero hacerlo con misericordia. Por eso citaba hace un momento Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La idea allí en Judas es: con misericordia, hágalo volver. Ahora, es una manera muy diferente de tener misericordia que la que vemos en el versículo 23, que habla de tener compasión, de tener misericordia de algunos, pero aborrecer aún su ropa, dice allí. Pero de eso hablaremos luego. Entonces, hermanos, termino con un texto en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Me llamó la atención este versículo. Versículo 43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Quiénes los convencieron? ¿Quiénes los persuadieron? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé los persuadieron ¿a qué? A seguir, a perseverar. Eso es lo que nos está hablando Judas. Persuadan a los hermanos, convenzan a los hermanos. Ellos están dudando, están estancados. Son creyentes, sí, pero están estancados. Están pegados por la duda. Dios les ha dado dones. Ellos tienen que esforzarse, ellos tienen que perseverar. Porque si se quedan ahí, así van a terminar su vida, lamentablemente, sin servir en la iglesia, sin servir al Señor, sin poner a funcionar sus dones. Se necesita que alguien los convenza de que si son hijos de Dios deben perseverar. Eso es lo que dice el texto. Pablo y Bernabé los persuadieron ¿a qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. Ya están en la gracia. Nada va a permitir que caigan de la gracia.
pero es deber de cada creyente perseverar, esforzarse. Y eso no tiene nada que ver con ganarse o no ganarse la salvación, porque la perseverancia al final es una marca, una evidencia de que usted es un hijo de Dios. La perseverancia, el crecimiento, la santificación, como citábamos hace un momento. Así que, hermanos, tengamos compasión de la iglesia, tengamos compasión de nuestros hermanos. Esforcémonos para convencerlos, aunque sabemos que no lo hacemos nosotros, sino el poder del Espíritu de Dios. Pero es nuestra labor, es nuestra tarea. Somos el medio que el Señor usa para salvar a un pecador. Lo convence el Espíritu Santo a través del Evangelio, pero el Señor te quiere usar a ti para que prediques el Evangelio. Él usa medios y somos parte de los medios que el Señor usa para salvar, para ayudar, para convencer a los que dudan. Convencerlos de servir, de crecer. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.